Buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Se me escucha la voz? Sí, licenciado, sí se le escucha. Eloís, ¿me escuchan? Sí, sí se le escucha. Eloís Rivera, ¿me escuchan? Sí, Lick, sí se oye. ¿Quién me dice si me escucha, por favor? Yo, Andrea Rodríguez. Sí Muchas se gracias. escucha. Muchas gracias. Gracias. Bueno, es cierto. Sí, es cierto. ¿Qué pasará? Traten de hablar. Sí, no los escucho. Y ahora, Lick, Hoy sí. Hable de nuevo, por favor. hola, hola. Vale. Hoy sí, Catherine. Catherine, Eva. Sí, Sí, yo creo que está haciendo un falso mi audífono. Voy a tener que conseguir otro. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Vamos a continuar pues con lo que quedamos planteado, lo dejamos planteado el día miércoles. Estábamos hablando del enfoque histórico de la sociología y habíamos hablado pues ya en qué consisten los enfoques en sociología y también qué son los enfoques en la construcción del conocimiento científico. Estuvimos diciendo pues que los enfoques hay que tener mucho cuidado de no confundirlos con las corrientes. Resulta que las corrientes no son lo mismo que los enfoques. Eso estuvimos hablando. La otra situación es de que hay diversidad de enfoques. Pueden haber diversidad de enfoques. La sociología no se escapa a esa posibilidad. De hecho, hay un diagrama que habla de esos enfoques. Habíamos comenzado hablando del enfoque tecnológico también, entonces establecimos que el enfoque tecnológico es muy importante conocerlo. Es muy importante conocerlo porque nos permite proponer cómo la tecnología y la técnica, aspectos muy importantes para nuestras vidas, debe de ser considerada o debe de ser usada. Ocurre, como lo dijimos en su momento, que con la tecnología y con la técnica está habiendo un abuso considerado hoy en día. Bien, así las cosas, llegamos a lo que es el enfoque histórico. El enfoque histórico. Y hablamos también, comenzamos hablando de la importancia de ese enfoque histórico. Cómo el enfoque histórico es en verdad la sociología vivida, la sociología cristalizada, si usted quiere, de la cual podemos dar cuenta, de la cual nosotros tenemos o nos consta en la historia, obviamente, y que está registrada a través de hechos, hitos, etc. Y hablamos pues de ese movimiento, de esa
dialéctica vivencial y existencial de la historia. E inmediatamente podemos identificar algunas consideraciones. ¿Qué es lo que consideramos que nosotros debemos de entender en el enfoque histórico? Eso es lo que queremos decir. Y dejamos establecido esta. Mariana Cruz, ¿me podría leer de nuevo esta diapositiva? Por favor. Wendy Joana. ¿Me podría leer esta diapositiva? Sí, ahorita. 1. La historia. Como la sociología vivida o pasado aleccionador y fuente fecundadora del conocimiento de las sociedades para explicar el presente consciente y proyectar el futuro realista y variable. Y viable. Enfoque histórico. Entonces, evidencia el movimiento cuantitativo y cualitativo de la sociedad en el sentido de que los puntos de partida no son los mismos puntos de llegada, han pasado mucha agua y bajo del puente, y condiciones materiales y espirituales de existencia de la sociedad. Se explica a partir de la relación de desarrollo y superioridad en el momento que toca analizar y su movimiento real y no aparente. De ahí que la historia deviene en un hacerse constante y continuo, en donde los sujetos o actores de la historia proponen proyectos de vida. Muchas gracias. Bien, aquí pues, bueno, ya lo habíamos leído en la última clase, pero es necesario recalcarlo, como lo ha hecho Mariana Cruz al leer esta consideración. Bien, mire, es muy importante que en el enfoque histórico destaquemos que la historia es aquella lección de toda la humanidad, de la cual nosotros como los hijos de una época, ¿va? Hijos de un momento histórico, debemos de aprender. La historia enseña. La historia es un cúmulo de conocimientos del cual hay que aprender también. Quien no aprende de su historia, está sujeto a cometer los mismos errores que le afectaron. Una sociedad que no aprende de la historia está sujeta a repetir los mismos errores que también en su momento le afectaron como sociedad, pero también como nosotros, como personas. Entonces, la historia tiene en realidad, pues, en el enfoque histórico de la sociología, nos permite hablar de la historia en una forma tal que no podemos nosotros prescindir a la hora de hacer análisis de la sociedad, prescindir del enfoque histórico. Y estamos en sociología médica y vemos pues que usted también puede, desde la sociología médica, puede también, a través del enfoque histórico de la sociología médica, en este caso, armar todo un conocimiento, armar todo un discurso científico a través pues, del problema de la salud y su historia, porque la salud tiene historia también. ¿Sí? Es un hecho humano, es un hecho social trascendente, de gran trascendencia en la vida de los seres humanos. Mire, yo quiero que nos detengamos unos minutos en esto que leyeron. Los puntos de partida según la historia. Los puntos de partida no son los mismos puntos de llegada. Y eso es cierto. Resulta que somos los mismos y esta sociedad es la misma sociedad de hace 200 años, por ejemplo. Así como usted, yo, somos los mismos de hace, ¿qué? 20 años. Ustedes más que todo.
pero son los mismos, pero es el punto es el punto de desarrollo. El punto de desarrollo y de superioridad no es el mismo. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Adriana Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. Y quisiéramos que nos apoyaras en esto. Cuando nosotros decimos que el punto de partida, no son los mismos puntos de llegada, nos referimos necesariamente a que cada uno de nosotros, que somos seres humanos, nos desarrollamos, pero tenemos la misma identidad. Conservamos la misma identidad y lo vamos a ilustrar con tu persona. Adriana Rodríguez. Okay. Adriana, hace 10 años, ¿qué edad tenías? Adriana, sí. Ahora sí, si no nos quieres decir, bueno, podríamos hacerlo con otro ejemplo. Estoy haciendo cuentas, perdón. Creo que como 8 años. 8 años. Tienes 18 ahorita. Ok. Entonces, me imagino que estabas como en 4º grado, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Entonces, pero era Adriana Rodríguez. Nada más que era una escolar que estaba cursando 4º grado. Y cuando decimos nosotros ha pasado mucha agua debajo del puente, ¿a qué creen ustedes que nos referimos? A que en la vida de Adriana Rodríguez han sucedido muchas cosas. Ya han sucedido cosas. Ya han sucedido situaciones. Ya ha habido cambios, incluso. Porque Adriana Rodríguez no es la misma escolar de 4º grado que era hace 10 años. Ojo con eso, Adriana. Entonces, ella ha sufrido cambios cuantitativos y cualitativos que la hacen presentarse o plantearse hoy en día como una estudiante de medicina de una universidad. ¿Sí? Por lo tanto, el punto de llegada, que podría haber sido una escolar de 4º grado, no es el mismo punto de llegada que es ahorita mismo, que estamos en presencia de Adriana Rodríguez, porque hoy es una estudiante o una estudiante de medicina que aspira a ser una profesional de la medicina. Entonces, el punto de partida que pudo haber sido el 4º grado o la escolar de 4º grado, no es el punto de llegada, que el punto de llegada es ahora, Adrián. La figura del punto de llegada es en este momento, cuando tú me estás manifestando de que hace 10 años tenías 8 años y que ahora estás cursando una carrera universitaria. Entonces, ha habido cambios. Sí ha habido cambios. ¿Ha habido transformaciones? Sí han habido transformaciones. Pero es la misma Adriana Rodríguez. Ojo. No es otra Adriana. O sea, en términos identitarios, en términos de identidad. ¿Sí? Identidad. Entonces, de aquí a, ¿qué? 8 años, ¿va? Porque como 8 años dura la carrera, ¿verdad, Adriana? Aproximadamente. Bueno, pero no lo digan así, ¿verdad? No, digan, no, claro, conciso. Porque, miren, el mejor consejo para ustedes que están estudiando una carrera larga, es que construyan esa carrera sobre roca. Sobre roca. Si usted, Adriana Rodríguez, y todos ustedes
compañeros y compañeras, si están en esta carrera y están cimentados sobre roca, no va a ocurrir ningún problema. ¿Estamos claros, Adriana? Ok. Entonces, gracias por permitirnos tomar tu persona para poner un ejemplo. Pero es que, mire, no hay mejor forma de poder enseñar algo que a través de un ejemplo. Eso sí creo que es válido. Es válido. Entonces, veamos. La historia, pues hay esa consideración que acabamos de explicar y de justificar y de problematizar. Es valiosa. Es valiosa porque es la historia la que nos permite verificar todo eso que pudimos hablar de Adriana. De Adriana y de cualquiera de ustedes, por eso. Y la idea también importante es lo de aquí abajo. De ahí que la historia es un hacerse constante y continuo. Hoy estamos haciendo historia. Nosotros, los seres humanos, nosotros, los de la cátedra de Sociología Médica, estamos haciendo en estos momentos historia. Nos estamos transformando. Ustedes se están transformando. ¿Sí? Yo me estoy transformando. Ayer hicimos historia también. Y hoy también. Y primero Dios, mañana también. 2. Emilia Crespín, ¿me podría leer esta diapositiva, por favor? Esta consideración, que es la 2. Ok. La historia pesa en la cabeza y conciencia de los sujetos o actores, reflejado concretamente en la concientización, organización y movilización dentro de la larga y corta historia, y la aportación de los proyectos de vida para la acción transformadora. Gracias. Bien, mire, aquí en esta consideración sobre el enfoque histórico de la sociología, hay que tomar muy en cuenta esto cuando Emilia Crespín dijo, la historia pesa en la cabeza y conciencia de los sujetos o actores, o sea, de nosotros, de ustedes, de mí. Yo, o sea, cuando yo digo la cabeza, digo que si todo lo que tenemos de conocimiento, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, nosotros, todos estos datos, todas estas premisas teóricas y metodológicas que estamos nosotros planteando en sociología, son producto colectivo, ¿sí? No son nuestras. Nosotros seguimos enriqueciéndolo, ¿sí? Seguimos fomentándolo, seguimos desarrollándolo, seguimos transformando todas estas premisas teóricas y metodológicas de la sociología, en este caso de la sociología médica. Pero repito, cuando decimos la historia pesa en la cabeza, ¿a qué nos referimos? La cabeza y conciencia. Es que nosotros, para estar aquí, hoy esta tarde, sentados, ustedes, para estar ahí, sentados en su casa, mucho más. Y yo aquí también, dando esta clase de sociología, tuvo que haber habido movimiento histórico, no solo de nosotros, sino que de la sociedad misma. Si no, veamos el ejemplo de Adriana también. Adriana, para que esté aquí presente en la clase de sociología médica, ella ha tenido que desarrollar procesos. Y por lo tanto, ahorita es la síntesis histórica de ella misma, pero también de la sociedad, imagínense, de la sociedad, con todo el desarrollo, si usted quiere, científico, tecnológico y técnico, que hoy estamos heredando, para estar hablando científicamente de una cátedra
llamada sociología médica. Número 3, José Dueña, ¿me podría leer esta diapositiva también, por favor? Ahorita, Lick. Bueno. De ahí que todos los seres vivos tienen historia, pero no todos hacen historia. Solo el ser humano hace historia, en tanto que transforma la realidad y esta también lo transforma. Por tanto, es un ser histórico en la medida que el ser humano labra la realidad. En esa medida, la realidad labra el cerebro. Muchas gracias. Esto es revelador, lo que nos está diciendo Josué. Somos los únicos que hacemos historia. Los animales no hacen historia, tienen historia. Que no es lo mismo. Y yo hablaba con otro grupo sobre, mire, ¿cómo es eso que los animales no hacen historia, pero sí tienen historia? Es porque el ser humano, en su inmenso quehacer transformador, también tiene la capacidad de analizar a las otras especies vivas. Tiene la capacidad de analizar a los demás seres vivos a través de la ciencia, a través de la técnica, a través de la tecnología. Entonces, somos los únicos que no solo tenemos historia, sino que también hacemos historia. Distintos son las demás especies, animales y vegetales. Ellas no hacen historia. No hacen historia. Sí tienen historia. Entonces, les voy a poner un ejemplo sobre esto último que estoy diciendo. Ustedes en internet pueden citar un documento muy famoso de Carlos Darwin. El famoso Carlos Darwin y su teoría de la evolución. Carlos Darwin, en un documento, en un libro que se llama El origen de las especies, él empieza a hacer estudios biológicos de las especies, entre ellas al ser humano, pero también de las demás especies. Aves, ¿sí? Mamíferos, anfibios. Entonces, es Carlos Darwin el que, como científico de su época, o sea, estoy hablando del siglo XIX, hizo la historia de los demás seres vivos. Hizo historia de ellos. Y por eso es que hizo ese documento muy famoso, por cierto, que se llama El origen de las especies. Y él ahí explica todas las particularidades, todos los procesos, no solo del hombre, porque también habla de la teoría de la evolución, pero también de las demás especies. Y no que una especie vaya a salir un día de esto y diga, miren, nosotros también tenemos nuestra historia, o hemos hecho historia. Eso no puede ser. Eso es imposible. Solo el ser humano puede hacer historia. Y el otro punto es que cuando hacemos historia, es que nos transformamos también. Porque hacer historia significa transformar la realidad que nos circunda, que nos contextualiza. Transformamos la realidad, pero también esta nos transforma a nosotros. Por eso es que cuando decimos en la medida que el ser humano labra la realidad, en esa medida la realidad labra su cerebro. Esto lo dijo Marx hace más de 200 años. Originalmente decía, en la medida que el ser humano labra la piedra, en esa medida la piedra labra su cerebro. Y eso es cierto. Eso es cierto. Mire, lo vamos a poner como un ejemplo muy revelador con lo que está ocurriendo ahorita con ustedes. Vamos a ver, Wendy Joana, estás con nosotros, ¿verdad? Wendy Joana Morales. Sí. Sí, quisiera que nos colaboraras, que nos apoyaras en lo siguiente que te vamos a preguntar. Por favor. Mira, ahorita
ahorita tú eres una estudiante de medicina regular en el sentido de que vienes a clase, estás a todos los días, si es posible, estás haciendo todas tus actividades evaluadas, prácticamente todo, eres una estudiante regular porque estás a tiempo completo, me imagino que llevas unas 5 o 6 materias, pero a lo que queremos revelar en todo ese quehacer que tú tienes, es que en la medida que tú vas a estudiar o estás estudiando medicina, ojo, tú estás de alguna manera, no en todo, de alguna manera tú estás transformando el conocimiento de la medicina en la universidad porque tú la estás estudiando. Pero también lo que te están enseñando todos tus profesores de medicina, incluyéndome a mí, aunque yo no soy médico, pero sí estoy dentro del pliego de materias que ustedes tienen que cursar para ser médicos. Entonces también nosotros vamos a transformar a través de la formación, a través de a mí no me gusta esta palabra, a través de la instrucción, tú pensar, sentir y actuar. Ahí hay una dinámica transformadora. En la medida que la compañera Wendy se vincula con la carrera de medicina a través de la universidad, esta carrera de medicina también la va a transformar porque de aquí a 7 años, 8 años, Wendy, tú te vas a recibir de médica. Estamos ahora, bueno, ¿se entiende? ¿Se entiende por qué decimos que en la medida que el ser humano transforma la realidad, esta última, o sea, la realidad, también lo transforma a él? ¿O hay alguna duda de lo que estamos planteando? ¿No la? Yo sí le comprendo, amiga. ¿Perdón? Yo sí le comprendo. Ok, gracias, gracias. Entonces tú te estás transformando. Tus compañeros también se están transformando. Yo me estoy transformando también. Y más viejo, no sé, pero me estoy transformando. ¿Sí? Ahora bien, esta cuarta también es muy importante, esta cuarta consideración. Y quisiera que alguien me la leyera también. Bueno, Fabio, ya estuvo, ¿va, Fabio? El licenciado, gracias. Bueno, ¿Podría leer? sí, claro. La importancia entonces del enfoque histórico para la sociología estriba en que explica y problematiza cómo el ser humano ha desarrollado y superado condiciones materiales y espirituales en el transcurrir de lo temporal y espacial, de lo simple a lo complejo y que se configura en la conciencia. Entre paréntesis, subjetivo de la realidad objetiva. Muchas gracias. Esta consideración que Eliud, o Fabio, mejor Fabio acaba de leernos, adquiere una gran importancia para saber de dónde venimos, fíjense. Para investigar de dónde venimos como seres humanos, como seres vivos altamente desarrollados. Altamente desarrollado, aunque esto de altamente desarrollado, pues sí, esto es bien complicado. Entonces, dice Fabio, la importancia entonces del enfoque es que el enfoque histórico en sociología explica, pero también problematiza cómo el ser humano ha desarrollado y superado condiciones materiales y espirituales. Mira, esto es valioso. Esto es valioso. Fíjense que nosotros en sociología siempre hacemos digamos, un recuento. Un recuento. Y también otras ciencias. Otras ciencias, ¿verdad?
Y los griegos lo decían también hace 5.000 años. Fíjense que los griegos decían de que nadie se baña en el mismo río. ¿Sí? Eso lo decían ellos. Y hoy en día podemos decir también que nuestra forma de ser en el momento actual es la forma más desarrollada que explica todo lo que se ha vivido en determinado tiempo. O sea que, bueno, yo estoy, gracias por conectarse ya con la cámara. Yo los estoy observando a ustedes y leyendo esto digo, bueno, Alexa, Eloísa, Jefferson, Adriana, todos ustedes que están conectados aquí ahorita yo los puedo observar y puedo ver cómo son, ¿verdad? Cómo son. Entonces puedo decir con gran salvedad que ustedes son la forma más desarrollada. Ojo, ustedes son la forma de cada uno de ustedes más desarrollada que me explica las demás formas que ustedes tuvieron anteriormente. Por ejemplo, si yo digo que ustedes son en estos momentos la forma personal más desarrollada, es porque me explica cómo fue, por ejemplo, Eloísa cuando tenía 10 años. Y que supuestamente quizás estaba en 4º grado, ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ahora tú eres el todo más desarrollado. ¿Por qué? Porque ha habido un devenir, ha habido un desarrollo histórico, socio-natural. Todos nosotros, todos y todas, todos nosotros hemos sufrido eso. Y el enfoque histórico en sociología explica y problematiza eso. ¿Por qué? Porque para que estemos nosotros ahorita en contacto en esta clase universitaria de sociología, hemos también vivido, hemos existido gracias a las relaciones, a las diversas, a las plurales y heterogéneas relaciones sociales. Gracias a ellas. ¿Sí? Gracias a ellas. Y entonces por eso que también, pues como lo dijo Fabio, hemos desarrollado, pero también hemos superado condiciones materiales y espirituales. ¿Sí? Ojo con eso. ¿Y qué quiere decir esto? Hoy somos, vaya, por ejemplo, hoy somos más espirituales, podría ser. O somos más materialistas, podría ser también. Entonces, es bien complicado, obviamente. Condiciones materiales. Por ejemplo, ustedes están, quieras o no, ustedes están estudiando una carrera universitaria porque quieren o aspiran a vivir y a existir en condiciones materiales óptimas. ¿Sí? Óptimas. Ustedes piensan, ¿y por qué no? Fundar una familia, ¿sí? Tener una casa, una vivienda, tener un empleo, obviamente de médico y de médica, etcétera, tener hijos también. Entonces eso tiene mucho que ver, con el desarrollo y superación de condiciones materiales y espirituales. Es posible que ahora, en este momento, las condiciones materiales y espirituales que a ustedes y a mí, pero más que todo a ustedes, los y las condicionan, son condiciones en las cuales ustedes no son las mismas a las que aspiran. Alexa, por ejemplo, tú con tu carrera, ¿a qué aspiras? Con tu carrera de médica. Alexa, ¿no puede? Te estoy preguntando a ti. Hola.
Sí, la pregunta es de que con tu carrera de medicina, ¿a qué aspiras tú en un futuro? Claramente es el objetivo principal, pero también me interesa especializarme en otras áreas, como cirugía. Correcto, pero eso es en el ámbito profesional, disciplinario. Sí. Pero en lo personal. En lo personal es un tema mucho más extenso de cómo pienso cuando sea adulta. Es más con la intención de ayudar a los demás. No sabría cómo extenderlo. Es bastante simple. El querer ayudar a los demás y dar un aporte bueno a la sociedad. ¿Aspiras a fundar una familia? No. No, ok. Pero aspiras a tener, qué sé yo, tu casa. Sí, aspiro, o sea, claramente todo crecimiento personal, tipo mi independencia como persona. Muchas gracias. Bueno, ahí está. Ella habló de toda una aspiración, como todo ser humano que tiene, ¿va? Y como toda persona que está esforzándose en estudiar una carrera universitaria, que en este país, en verdad es un privilegio, ¿va? Es un privilegio, entonces, porque hay cientos de miles de jóvenes, de salvadoreños jóvenes, que quisieran también estudiar la carrera de ustedes, pero no pueden. Pero no pueden. Entonces hay una situación bien complicada si nos ponemos a hacer ya un análisis. ¿O no crees vos, Fabio? Sí, es momento de hacer un análisis también. Y también respaldando esto va con lo anterior que usted mencionó, ¿verdad? De la evolución ¿cómo se llama? De Carlos Darwin. Charles Darwin, exacto. De que, en mi parecer, hemos evolucionado, nos hemos adaptado a las situaciones, pero también hemos empeorado. Esto va con lo mismo de la tecnología, de que a veces por la tecnología hemos recurrido mucho a estas y hemos dejado de pensar. Correcto. Bueno, en algunos casos, supongo. Correcto. No, en muchos casos. En muchos casos. Tú tocaste algo bien importante cuando mencionaste a Darwin. Miren, Darwin, su aporte es importante, ¿sí? Obviamente Darwin fue un hijo del momento, fue un hijo de su época. Y lo mejor que le puede ocurrir a todos nosotros y a cada uno de nosotros es que seamos verdaderos hijos de la época que nos ha tocado vivir. Pero ¿cómo vamos a entender eso de ser verdaderos hijos de la época que nos toca vivir? Que demos aportes sustanciales, que ayudemos a transformar nuestra sociedad y que nos transformemos también nosotros. Así podemos ser verdaderos hijos del momento histórico que nos toca vivir. Quiero decirles algo con respecto a la propuesta de Darwin. Darwin creó la teoría evolucionista. Bueno, ustedes la conocen también. Y uno de los postulados, bueno, porque como ley tiene postulados. Y uno de los postulados muy importantes es el siguiente, que los débiles sucumben. Los débiles sucumben, ¿sí? Y prevalecen los fuertes. Esa es una ley darwiniana. ¿O no, Fabio? Para serle sincero, no sabría decirle, pero creo que, si me permiten un punto, creo que para que una persona sea fuerte, primero tiene que ser débil, y los fuertes tienen que apoyar al débil, nunca dejarlo atrás. Es lo que siempre, y por eso pienso de que en sí hemos progresado tecnológicamente, pero como sociedad seguimos siendo unos egoístas, seguimos siendo deshonestos con nuestra familia, y
solo nos importa a nosotros. Entonces creo que una persona débil debe estar sostenida por una persona fuerte. Después esta persona débil se convierte en fuerte y así, es un ciclo. Bueno, No dejar a las personas correcto, correcto. Yo comulgo contigo, fíjate. Yo comulgo contigo. Ahora bien, estamos hablando de la teoría de Darwin, que es la evolución, es la evolucionista. Él descubrió en las dinámicas de cómo se desarrollan las especies, él descubrió que los miembros débiles morían y que los miembros fuertes subsistían, no morían. A tal grado de que solo los fuertes prevalecían y vivían. Entonces, esto es terrible si lo trasladamos a lo humano. Y es lo que vos estás diciendo, Fabi. ¿Sí? Eso es lo que vos estás diciendo, porque pareciera que nosotros hemos trasladado esa explicación que hace Darwin con las especies, con las otras especies, hacia la especie humana. Y ahí está el gran problema que tú estás señalando. El problema del egoísmo. El problema del egoísmo. Y a la par del egoísmo ya viene como una bola de nieve, si tú quieres, la exclusión, la desigualdad, etc. Creo que sería mejor la palabra individualismo. Sí, es que si tú te pones a investigar, yo no sé si están llevando ética, Fabio. ¿Están llevando ética? Sí, estamos llevando. Bueno, en el primer año. Entonces, yo no sé si ya llegaron a lo de los antivalores o de los valores, bueno, valores y antivalores. Entonces, y un antivalor es el egoísmo. El egoísmo es un antivalor. Que muchas veces en el capitalismo que se disfraza. El egoísmo lo disfrazan en las sociedades capitalistas. Lo disfrazan de emprendedurismo, lo disfrazan como, pues sí, esfuerzo. Fíjense, al individualismo le llaman esfuerzo. Algunas veces le dicen privilegio. Es terrible cómo se quiere encubrir antivalores. Y eso es grave. Eso es grave. Pero fíjense que yo quería expresar algo de la teoría evolucionista de Darwin, que creo que hay que tomarla en consideración. Repito, Darwin decía que los débiles mueren y viven o prevalecen los fuertes. Entonces, claro, la teoría de la evolución es evolutiva, no dialéctica. Ojo, por favor, no confundamos la teoría evolucionista de Darwin como un proceso dialéctico, porque no lo es. Darwin era, como dice él, evolucionista, o sea que el movimiento, el punto de partida, ¿sí?, no varía con el punto de llegada. Es unilineal. Entonces, la teoría evolucionista de Darwin es evolutiva, más no dialéctica. Por ejemplo, para ilustrar lo que estoy diciendo, y esto va con ustedes, con el campo de ustedes, y una Jefferson Mejía, y una mujer embarazada que está a punto de dar a luz y no dilata, y entonces, como no dilata, no va a poder parir. Y entonces, como no dilata, su feto no va a poder nacer. Entonces va a morir ella y va a morir el feto. Me imagino, Jefferson. ¿Qué dices tú? No estoy tan familiarizada con lo que vendría a ser la parte de los partos, pero si no me equivoco, en casos en los que no se puede tener el bebé de manera normal,
¿cómo se llamaba este proceso? No recuerdo muy bien, pero Cesárea. Correcto. gracias. Correcto. Gracias, cesárea. Entonces, en Fabricio. esos casos que no se podía, pues el embarazo se hace por cesárea. Ya en el caso de que pues dependa, ahí ya depende qué tiene más chance. O sea, si por cesárea el bebé tiene chance de sobrevivir, pero en embarazada no, es preferible que el bebé, si nace sano, se haga por cesárea. Muchas gracias. Fíjense que ustedes mismos le dan la razón, a las leyes dialécticas de la vida. Porque para Darwin y su teoría evolucionista, esa mujer embarazada, a punto de dar a luz y que no dilata y por lo tanto no puede dar a luz a su pequeño hijo, muere. Para Darwin. Ojo, para Darwin. ¿Por qué va? Porque Darwin diría, es débil. No tiene las capacidades físicas para poder dar a luz. Es un ser débil, es un miembro débil. Para Darwin. Pero de repente apareció Fabricio. Fabricio, tú dijiste cesárea, ¿verdad? Sí. Mire lo maravilloso. Viene Fabricio y lanza un planteamiento, una idea dialéctica. Entonces, yo me imagino que estamos ante el quirófano o en esa sala de parto donde está esa mujer gestante queriendo dar a luz, pero que no puede porque no dilata. Y entonces me imagino que ahí está, me imagino a Darwin diciéndole, tú te vas, te nos vas. ¿Sí? Te nos vas porque no, eres débil. Eres débil. ¿Sí? Adiós. Te vas. Pero algo que dijo Fabricio, hagámosle cesárea para que ese bebé pueda nacer, para que esa mujer pueda dar a luz. Eso ya no es evolutivo. Eso es dialéctico. Ojo. Entonces, gracias a la dialéctica, a las leyes de la dialéctica, que esto también es filosofía, bueno, yo no sé si llevan filosofía también ustedes, se enseña. Entonces, gracias a la dialéctica, esa mujer no muere, ese niño tampoco muere porque logra nacer, porque se le hace la dialéctica, se le hace la cesárea. Y eso ahí a Darwin queda obsoleto. Ya no tiene nada que dar. Claro, Darwin en su momento fue un boom, definitivamente. Fue boom científico. Pero en su momento. Ahora no nos queda más que tomar o retomar de sus premisas para problematizarlo. Eso sí, hay que problematizar. Entonces vemos cómo la dialéctica, que no es lo mismo que hablar de evolución, resuelve los problemas. Resuelve problemas de la realidad. De la realidad. Entonces, y esto obviamente toca con este enfoque histórico. Porque todos sabemos que los precursores, los iniciadores del conocimiento dialéctico también fueron personas de la misma época de Darwin. Y aquí me estoy refiriendo a Hegel y a Marx. ¿Sí? Intelectuales del siglo XIX. ¿Sí? Entonces, vean, solo el enfoque histórico de la sociología nos va a explicar por qué venimos de lo simple a lo complejo. ¿Por qué hace 250,000 años comenzó la vida inteligente? Ojo, la vida inteligente. 250,000 años comienza la vida inteligente. O sea, hay análisis en los cuales se puede hablar de la vida inteligente desde hace 250,000 años.
todo eso ha habido un proceso. Ha habido un proceso de lo complejo, de lo simple, perdón, de lo simple a lo complejo. ¿Qué es lo complejo? El ahora. El ahora. Lo simple es lo que ocurrió hace 250.000 años. Te voy a poner el ejemplo. El hombre, hay evidencias que el hombre primitivo vivió en un primer momento en cuevas, en cavernas. El hombre primitivo o la comunidad primitiva. Y ahora, ¿dónde vivimos? No vivimos en cuevas ni en cavernas. Entonces ha habido un proceso de lo simple a lo complejo también. Entonces, y esto también ha servido para la formación de la conciencia humana, que también somos los únicos portadores de conciencia, los únicos seres vivos portadores de conciencia. Y la conciencia humana, ¿qué es la conciencia? Es el reflejo subjetivo, o sea, a través de pensamiento, idea, de la realidad objetiva. Este es maravilloso. Este es maravilloso, pero como dice Fabio, nos hemos desviado totalmente. A manera de conclusión, que los enfoques en sociología como orientaciones temáticas específicas complementan y enriquecen la visión holística de las ciencias sociales y de la sociología. Entonces, vemos pues que no solo enriquece la visión holística de las ciencias sociales y de la sociología, sino que permiten rescatar el principio de totalidad articulada de la realidad. Es decir, el vínculo entre los distintos niveles o campos de acción de la realidad, llámense económicos, llámense políticos, llámese social, llámese cultural, llámese ideológico. Entonces, los enfoques permiten ver eso. Nos permiten, pues, analizar eso. Así que eso sería, pues, como una a manera de conclusión sobre lo que es el enfoque. Entonces, no sé si hay alguna pregunta al respecto. Del enfoque que acabamos de ver, que es el enfoque histórico. ¿Les pareció, digamos, importante a ustedes este enfoque? Y que este enfoque puede contribuir a que ustedes hagan esa práctica que tienen que hacer en la asignatura. Sí. Les puede ayudar mucho este enfoque. El enfoque histórico para realizar ese trabajo en grupo que van a realizar como práctica. Yo se los recomiendo, yo se los recomiendo. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta también. ¿Alguna pregunta? Quisiera saber si ustedes tienen algo. Sí. No sé. O si hay alguna confusión, quisiera que me lo dijera. ¿Qué les parece este enfoque? Este enfoque que acabamos de ver, porque tiene el enfoque económico también, y es muy importante. Si no lo hay, pues vamos a continuar. Vamos a continuar.
Y ya, bueno, es que hoy solo tenemos una hora, ¿verdad? Y ya en verdad llegó el final, si son las 2:53. Entonces nos vamos a quedar con el enfoque económico. Fabricio Rodríguez, ¿me podrías leer este enfoque, por favor? Ok. ¿Qué es el enfoque sociológico de la economía? El que analiza los procesos de producción, distribución y consumo de bienes y servicios mediante modelos sociales. Se puede decir entonces que el estudio sociológico de la actividad económica. Muchas gracias. Bien, la economía es en la vida de los seres humanos. Desde hace mucho tiempo es importante. Desde tiempos inmemoriales, la economía es importantísima. Y claro, hoy como se ha desarrollado la economía, no es ni la sombra de cómo era hace 5.000 años, pónganle. Hace 5.000 años. Entonces, nos vamos a quedar aquí con el enfoque económico y vamos a seguir la próxima semana. Si hay alguna duda, póngamela ahí en el foro. A propósito, ya enviaron la nómina de los grupos, ¿verdad? Al foro, me imagino. Entonces, vamos a llegar hasta aquí. ¿De acuerdo? Ha sido un gusto. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Un abrazo. Gracias, igual. Feliz tarde. Gracias. Adiós, Lick. Adiós. Adiós, Lick. Adiós, licenciado. Adiós.